Número 10. La antigua Babilonia. La antigua Babilonia fue una de las ciudades más influyentes de Mesopotamia. Este increíble lugar fue el punto focal de arte, la cultura y la sociedad civilizada durante 2000 años. Fue fundada antes del 2000 a.C. en la orilla del río Éufrates, a 97 kilómetros de la actual Bagdad, en lo que ahora es Irak. Fue en la ciudad de Babilonia donde se formó un sofisticado sistema de leyes y se creó el primer lenguaje universal. Si bien puede haber otros idiomas fuera de Babilonia, el babilónico se aprendió en todo el Medio Oriente para que las personas pudieran comunicarse a través de las fronteras. Era un idioma internacional que ayudó a facilitar el comercio y la cooperación entre reinos. Babilonia es más famosa hoy en día por dos de sus características más legendarias. Primero, los jardines colgantes de Babilonia. Si las historias son ciertas, esta antigua maravilla fue construida por el rey bíblico Nabucodonosor II para apaciguar a su esposa. Se suponía que era el jardín artificial más espectacular del mundo. La ciudad también fue el hogar de la bíblica Torre de Babel, que la mayoría de los arqueólogos están de acuerdo en que era de hecho el Zigurat, conocido como Etemenanki. En sumerio antiguo, eso significa fundación del templo del cielo y la tierra. Babilonia fue verdaderamente el centro de la sociedad civilizada hasta aproximadamente el 1200 a.C. Fue entonces cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando entraron en guerra con ciudades-estado vecinas como Asiria y Elam. Babilonia fue responsable de dos brutales ataques a Jerusalén en el siglo VI a.C. Los babilonios incluso destruyeron el primer templo y supuestamente robaron el Arca de la Alianza. Su supremacía sobre el mundo antiguo finalmente llegaría a su fin cuando Alejandro Magno capturó la ciudad en el 331 a.C. Número 9. La ciudad de Erbil. Erbil en Irak es actualmente el hogar de alrededor de 1.5 millones de personas, pero si bien la ciudad tiene todas las comodidades modernas que cabría esperar, en realidad es muy antigua. Es una de las ciudades habitadas continuamente más antiguas del mundo, con orígenes que se remontan a 8000 años. La parte más antigua de la ciudad es la antigua ciudadela en su centro. En el centro mismo de Erbil hay un bloque de estructuras claramente ovalado construido sobre un montículo de tierra elevado. El montículo tiene al menos 6000 años de antigüedad. Sin embargo, los edificios en la parte superior provienen de los siglos XIX y XX. Las estructuras modernas han impedido que los arqueólogos excavaran hasta las capas de la antigua ciudad. Debido a esto, todo lo que realmente sabemos sobre Erbil proviene de relatos antiguos. John McGuinness, arqueólogo de la Universidad de Cambridge, dice que la existencia de la ciudad fue poco más que una hipótesis durante años. Debido a que no hubo excavaciones, no había forma de declarar oficialmente una ciudad antigua enterrada debajo de la nueva. Pero todo eso finalmente ha cambiado. Por primera vez en la historia, los investigadores acaban de completar importantes excavaciones en el borde norte del montículo. Usaron un radar de penetración terrestre para identificar un par de enormes estructuras de piedra debajo del centro de la ciudadela. Se cree que estas estructuras podrían ser las ruinas de los templos originales construidos en el centro de la ciudad hace 2500 años. Uno de ellos podría ser el templo de Istar, dedicado a la diosa asiria del amor y de la guerra. Desafortunadamente, tendremos que esperar un tiempo para que nuevas excavaciones revelen más secretos, pero todavía tenemos los relatos históricos para contarnos historias de Erbil. Fue el hogar de los reyes asirios hasta que Alejandro Magno lo conquistó en el 361 a.C. Recuérdalo, la ciudad también fue testigo de 3 batallas entre romanos y persas. Sufrió un ataque de Genghis Khan en el siglo XIII y fue acribillada a cañonazos en el siglo XVIII. Incluso hace unas pocas décadas, la antigua ciudad de Erbil fue dañada por tanques pertenecientes a Saddam Hussein. Esta ciudad ha pasado por mucho. Y ahora el número 8. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar a Lo Puedes Creer. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y unirte a la familia. Nos encantaría tenerte. Número 8. Cocodrilópolis. Cocodrilópolis era la ciudad del dios cocodrilo del antiguo Egipto. Los griegos la llamaron literalmente la ciudad cocodrilo, porque era el centro de adoración del dios egipcio del agua Sobek. Sobek era casi como el equivalente egipcio de Poseidón de la mitología griega, solo que siempre lo representaba como un cocodrilo. La ciudad probablemente se fundó en el antiguo reino, comenzando en algún momento alrededor del 2686 a.C. Cuando la ciudad fue ocupada por primera vez, los egipcios la conocían como Sedet, construida a orillas del lago Cuarón, en el oasis de Fayum.
Sedet se benefició de tierras fértiles, mucha agua y un suministro aparentemente abundante de cultivos. Los habitantes de la ciudad creían que su prosperidad se debía a su dedicación a Sobek. Esto hizo que el culto floreciera y en algún momento comenzaron a adorar a un cocodrilo muy real. La adoración del culto egipcio era algo verdaderamente espectacular. Sedet fue el hogar del cocodrilo divino llamado Pet-Suchos, o el hijo de Sobek. Los Pet-Suchos se vestían de oro y gemas y se guardaban en un estanque especial dentro de su templo. Este cocodrilo divino fue alimentado por sacerdotes cuyo único trabajo era mantener feliz a la bestia. Cada vez que el cocodrilo moría, era reemplazado por uno nuevo. La ciudad oasis continuó prosperando y bajo el control de los griegos en el siglo IV a.C. Tomó el nombre de Cocodrilópolis. Al igual que la ciudad de Erbil, Cocodrilópolis nunca murió. Todavía existe hoy como una ciudad moderna de Fayum, con todos los rastros del culto del cocodrilo oculto bajo las arenas movedizas. Si adoraras a un animal como Dios, ¿qué animal elegirías y por qué? Déjame saberlo en los comentarios. Número 7. Las torres de venganza de sangre de Esvan. En las montañas del Cáucaso, de la frontera norte de Georgia, hay una región histórica llamada Esvaneti. Es parte de la actual provincia de Ujguli, pero su historia se remonta a muchos miles de años. Los Esvan son un grupo de personas de etnia georgiana que hablan su propio idioma, un idioma que resulta que no tiene alfabeto escrito, datan del 1900 a.C. y han vivido el mismo estilo de vida durante siglos. A partir del siglo VIII, los Esvan comenzaron a construir viviendas en torres fortificadas llamadas koski. Estas viviendas salpican las montañas y se pueden encontrar dispersas en el desierto, cientos de ellas construidas en crestas, en los bosques y en las cimas de colinas aisladas. Sirvieron para proteger a pequeños grupos familiares de los asaltantes y en tiempos de enemistades sangrientas. Los koski más recientes se hicieron en el siglo XVIII. La mayoría de ellos están abandonados, pero muchos están en condiciones casi perfectas y todavía se usan hoy. Puede que sientas curiosidad por las disputas de sangre. Existe un antiguo sistema feudal de venganza de sangre que los Esvan todavía practican en la actualidad. Esta antigua costumbre es bastante simple. Si alguien insulta a otra persona, la persona ofendida por el insulto responde con el asesinato, o asesinan a la persona que insultó, o un miembro masculino de su familia. Después de que alguien muere, la familia de la víctima del asesinato puede tomar represalias contra la otra familia. El ciclo de enemistades de sangre entonces ha comenzado, y esencialmente nunca termina. A pesar de que solo quedan 30.000 Esvan étnicos en Georgia, las enemistades de sangre aún impregnan su sociedad hasta el día de hoy. Número 6. Mukawir. La fortaleza de Mukawir yace en ruinas en la cima de una colina que domina el vasto y desolado Mar Muerto. Se encuentra aproximadamente a 914 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga una vista tan impresionante que no sorprende que haya sido utilizado como puesto militar. Alrededor del año 90 a.C., el rey Alejandro Yanensus de los Asmoneos ordenó que se construyera una fortaleza en la cima de una colina estratégica para evitar invasiones, pero ver venir la invasión no ayudó mucho a salvar a los Asmoneos. La fortaleza fue destruida en el 57 a.C. Esos serían los últimos días de la dinastía Asmonea. Si estás familiarizado con la Biblia, reconocerás a los Asmodeos como el partido gobernante de Judea que comenzó alrededor del 140 a.C. Eran descendientes de la familia Macabeo, pero su gobierno solo duró unos 80 años. El reino recuperó brevemente algunos límites perdidos, solo para ser diezmado y aniquilado. La fortaleza de Mukawir fue construida por Herodes el Grande en el 30 a.C., 7 años después de la derrota de los Asmoneos. Fue dentro de la fortaleza reconstruida de Mukawir donde Juan el Bautista fue encarcelado antes de ser decapitado. Luego vinieron los romanos, en el año 72 durante el asalto total de los romanos contra los judíos, de lo que se convertiría en Israel. La fortaleza fue destruida, fue arrasada y no quedó nada más que restos de sus cimientos. Estos cimientos se descubrieron brevemente en 1807, pero no se excavaron hasta 1968. Número 5. Camelot de Etiopía. Fasil Gebi. En la Edad Media, los emperadores etíopes practicaban la tradición de viajar por el campo con todas sus pertenencias. Vivían de lo que los campesinos les daban y vivían en ciudades de tiendas pequeñas y fáciles de transportar. Habían campamentos imperiales enteros donde vivían los emperadores. Luego, en el siglo XVII, el emperador Fasilides rompió con la tradición. En lugar de avanzar por territorios de Etiopía como nómada real, construyó una ciudad, fundó la ciudad legendaria de Gondar y la convirtió en su capital.
En esa capital se construyó lo que muchos han llamado el Camelot de Etiopía, el Fasil Gebi. Hassan ibn Ahmad al-Haymi fue un viajero de Yemen que detalló sus aventuras y los lugares que vio. Visitó el castillo de piedra del emperador en 1648, poco después de su construcción. Se enteró de que el arquitecto era un albañil indio, que se hacía llamar Abd al-Kerim. Hassan describió el castillo como una maravilla sobresaliente, una maravillosa casa de piedra y cal. El emperador realmente disfrutó de vivir una existencia estable. Los emperadores que vinieron después también lo hicieron. En 1996 se afirmó que habían 80 niños reales corriendo indiscriminadamente por los terrenos del castillo. El complejo imperial pronto dio a luz a una próspera ciudad a su alrededor, pero nada dura para siempre. Los emperadores de Etiopía desaparecieron y hoy el castillo, aunque aún sigue en pie, es una triste cáscara de lo que fue. Número 4. La ciudad del agua perdida de China. Los arqueólogos en China excavaron recientemente las ruinas de lo que llaman una antigua ciudad de agua. Esta misteriosa ciudad fue construida hace aproximadamente 2500 años en la provincia de Jiangsu. Las ruinas de Wujiabang se descubrieron a solo unos pocos kilómetros de uno de los lagos de agua dulce más grandes del país, el lago Taiyu. La ciudad puede haber parecido alguna vez una versión primitiva de la Venecia de Italia. Los investigadores dicen que los rincones de la ciudad estaban conectados por vías fluviales. En lugar de ir de un lugar a otro por caminos firmes, los ciudadanos usaban pequeñas embarcaciones para remar por las avenidas acuáticas. Cuando querías visitar a un amigo, subía a un bote y remaba hasta la puerta de su casa. La ciudad contenía 3 áreas principales. Los arqueólogos descubrieron una ciudad interior, una ciudad exterior y las afueras. Dicen que el centro de la ciudad estaba protegido por altos muros y un foso impresionante. Este era tal vez el lugar donde vivían los miembros de la élite de la sociedad, mientras que la clase campesina estaba en las afueras. La ciudad exterior era probablemente el hogar de la clase trabajadora, gente que tenía suficiente dinero para tener sus propios barcos y sus propias viviendas pequeñas. ¿Te gustaría vivir en una ciudad construida sobre el agua? Número 3. Saparang. Saparang es una ciudad en ruinas que se asienta sobre una formación rocosa en lo profundo de la remota naturaleza salvaje del Tíbet occidental. Alguna vez fue la capital del poco conocido reino Guje, que surgió en el siglo X. En ese momento había una importante ruta comercial que atravesaba el vasto paisaje tibetano. Un grupo de lugareños se reunió y decidió controlar esa ruta comercial. Se construyeron una ciudad, luego se hincharon por la riqueza que extrajeron de todos ellos que intentaran moverse por la región. Eran guardianes de puentes y controlaban el flujo de tráfico que entraba y salía del valle de Garuda. Incluso hoy en día las ruinas de la ciudad son impresionantes. Casas en ruinas, paredes de piedra en bruto, templos destruidos, palacios huecos y santuarios budistas que están cayendo a pedazos en la formación rocosa. Saparang fue construida como un panal de piedra en la cima de una montaña. Incluso hay túneles misteriosos que fueron tallados por ermitaños budistas tibetanos que serpentean como los pasillos de un hormiguero debajo de la ciudad abandonada. Las cosas no fueron demasiado bien para el reino Guje. Los misioneros jesuitas se encontraron con la ciudad alrededor del 1624. Le preguntaron al rey Tri Tasi Drakpa si podían construir una iglesia jesuita y convertir a los lugareños. El rey dijo que sí. Esto enfureció a los súbditos, quienes luego lo derrocaron en 1630. La familia real fue tomada cautiva y el reino cayó en una espiral de muerte. Después apareció un gobierno tibetano central a finales del siglo XVII y Sapurak fue conquistada. La ciudad cayó en la oscuridad, solo para ser destruida en la Guardia Roja China en la década de 1960. Número 2. El templo Kanchi Kailasanathar. En el estado indio de Tamil Nadu se encuentra un magnífico templo que supuestamente es el más antiguo de la ciudad. El templo Kanchi Kailasanathar fue construido en el siglo VIII como un lugar de culto para el señor Shiva. El nombre en sí se traduce como Señor de la Montaña Cósmica. El templo es una pieza arquitectónica increíble, pero la historia detrás de él es aún más fascinante. Fue construido en Kanchipuram, una de las 7 ciudades más sagradas del hinduismo. La ciudad fue elegida por la poderosa dinastía Pallava para ser una metrópoli sagrada en el siglo III. Los Pallava pronto usaron Kanchipuram como su capital mientras dominaron una gran parte del sur de la India. Gobernaron Kanchipuram hasta el siglo IX, cuando aparecieron los Chalukyas y los derrotaron. El gobernante Chola Aditya I derribó el templo en el 897, poniendo fin a 600 años de dominio. Eso fue más largo que el Imperio Romano original.
Se cree que el gobernante de Pallava, Rajashima Pallaveswaram, fue quien encargó la construcción del templo. Gobernó en la primera mitad del siglo VIII. El templo es ahora la única estructura importante que sigue en pie, desde los días en que Kanchipuram era la capital. Número 1. Los constructores megalíticos. Arqueólogos en Francia descubrieron recientemente un complejo fortificado de hace 6.300 años. El antiguo sitio residencial tal vez perteneció a algunos de los primeros constructores megalíticos de Europa. Estos pueden haber sido los primeros seres humanos en Europa en hacer enormes monumentos de piedra. Fueron hombres y mujeres del Neolítico quienes construyeron a mano algunos de los primeros dolmenes, túmulos y otras grandes estructuras de piedra. El equipo de investigadores identificó un recinto antiguo en el sureste de Francia llamado Le Piu como el hogar de los primeros constructores. El sitio fue descubierto durante un reconocimiento aéreo reciente, 3 edificios en ruinas construidos en la cima de una colina. Luego los arqueólogos se pusieron manos a la obra y desde entonces han estado trabajando en las excavaciones. Ahora los científicos finalmente han obtenido suficiente información para revelar los detalles del asentamiento. El doctor Vincent Art del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia dice que las personas que vivían aquí se esforzaban mucho para protegerse. Los investigadores encontraron restos de muros empalizados. El asentamiento estaba protegido por un espeso pantano y construyeron fuertes estructuras de madera. Los aldeanos incluso tenían un foso defensivo y lo que pudieron haber sido torres de vigilancia. El asentamiento fue descubierto cerca de un cementerio prehistórico con algunas de las tumbas de túmulos más antiguas del mundo. Olvídate de Mesopotamia. Los pequeños asentamientos como Le Piu fueron donde realmente comenzó la civilización. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos increíbles lugares antiguos crees que fue el más impresionante cuando estaba en su apogeo? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.